¿Cuántos nos hemos perdido en relaciones que no son buenas y que a veces simplemente nos vienen a mostrar lo que no queremos de una relación? Nunca imaginé que a mis 47 años iba a volver a sentir que me había perdido a mí misma. Si miro hacia atrás, entiendo que esta historia no empezó en esa última relación, empezó mucho antes. Tuve dos relaciones muy importantes en mi vida, en las que terminé profundamente lastimada. En una me engañaron y sentí que todo lo que había construido se vino abajo. En la otra entregué demasiado de mí y terminé siendo o sintiéndome insuficiente, como si nunca fuera suficiente para que alguien me eligiera o quisiera quedarse. Después de esas experiencias hice una promesa silenciosa. Nunca volvería a amar con la misma intensidad. Y yo sé que muchos hemos vivido eso. No se lo dije a nadie, pero empecé a construir una coraza. Seguía teniendo pareja, seguía ilusionándome, pero cuando alguien se acercaba demasiado, yo encontraba la manera de poner distancia. Me costaba hablar de lo que sentía y cuando algo me dolía prefería callar. Y cuando me sentía atacada, respondía con palabras muy fuertes. Muchas veces hería antes de permitir que me hirieran. Y hoy entiendo que no era porque fuera una mala persona, era mi forma de protegerme. Entonces apareció él. Era menor que yo. Y al principio todo parecía muy bonito. Nuestra relación era a distancia y curiosamente eso me hacía sentir tranquila. Sentía que tenía mi espacio y al mismo tiempo una compañía constante. Él me escribía desde que abría los ojos hasta que me acostaba. Si yo le enviaba un mensaje, respondía casi inmediato. Me llamaba varias veces al día, me preguntaba cómo estaba, qué estaba haciendo, que si ya había comido. Y en ese momento yo interpreté todo como interés y amor. Después entendí que no siempre era amor. Con el tiempo, esas llamadas dejaron de sentirse como un detalle y empezaron a convertirse en una obligación. Si no respondía rápido, preguntaba dónde estaba. Si tardaba unos minutos, quería saber con quién estaba. Si salía con alguien, me hacía sentir que estaba descuidando la relación. Al principio, pensé que eran celos normales porque la distancia genera inseguridad. Después me di cuenta que necesitaba saber todo de mí y poco a poco fui dejando de salir con mis amigos y cuando alguno me invitaba prefería decir no para evitar discusiones. Con mi familia también empecé a distanciarme y sabía que había una razón para no ir. Siempre había una razón para no ir. Él decía que necesitaba aprovechar el poco tiempo que teníamos para hablar. Y como nuestra relación dependía del teléfono, yo sentía la obligación de estar disponible. Sin darme cuenta, mi mundo empezó a hacerse cada vez más pequeño. Lo peor es que mientras él me pedía exclusividad y compromiso, había una parte de mí o de su vida que yo desconocía. Él me decía que vivía solo, que estaba completamente libre para empezar una nueva relación. Incluso hablábamos de la posibilidad de vivir juntos algún día y yo imaginaba un futuro. Pensaba que cuando finalmente tuviéramos o estuviéramos en la misma ciudad, todo sería diferente. Hasta que un día descubrí la verdad. Seguía viviendo con su expareja. No era algo temporal como me había hecho creer. Era la realidad que me había ocultado desde el principio. Sentí que el piso se abrió bajo mis pies. No era solamente la mentira, era entender que durante todo ese tiempo ya había construido ilusiones sobre una historia que nunca existió de la forma en la que él me la contó. Recuerdo que ese día lloré muchísimo, no solo por él, lloré porque sentí que otra vez había elegido a alguien que no podía ofrecerme una relación transparente. Me pregunté qué estaba haciendo mal, pensé que quizás el problema era yo. Aún así decidí terminar la relación. No fue una decisión fácil, había costumbre, había cariño, habían planes, pero yo ya no podía confiar. Y sin confianza ya sabía que nunca iba a sentirme segura.
Después de terminar, pensé que cada uno seguiría su camino, pero no fue así. Él empezó a buscarme constantemente. Me escribía diciéndome que estaba destruido, que yo había acabado con su vida, que por mi culpa había perdido la felicidad, que si yo hubiera tenido más paciencia todo habría sido diferente. Al principio esos mensajes me hacían sentir culpable. Pensaba que había sido muy dura, porque también reconozco mis errores. Yo nunca fui una mujer fácil de amar, me costaba entregarme completamente. Cuando él quería hablar de sentimientos, muchas veces cambiaba el tema. Cuando discutíamos, podía decir palabras muy hirientes y a veces levantaba muros en lugar de expresar lo que realmente sentía. Había aprendido a protegerme alejándome de las personas. Era mi manera de sobrevivir después de todo lo que yo había vivido. Pero una cosa es reconocer mis heridas y otra muy distinta, aceptar culpas que no me correspondían. Yo no le pedí que me mintiera, yo no le pedí que me ocultara que seguía viviendo con su expareja, yo no le pedí que intentara controlar mi vida. Esas fueron decisiones de él. Con el paso de los meses empecé a comprender algo muy importante. Durante años confundí responsabilidad con culpa. Si yo tenía responsabilidad sobre mis silencios, mis miedos, sobre mi dificultad para amar y sobre las veces que utilicé palabras que lastimaban, eso me correspondía a mí trabajarlo. Pero su felicidad nunca dependió de mí. Nadie puede poner en los hombros de otra persona la responsabilidad de llenar vacíos que lleva dentro. Hoy todavía estoy aprendiendo a confiar. Todavía me cuesta creer que pueda existir un amor donde no tenga que defenderme todo el tiempo. Estoy aprendiendo a abrir el corazón sin dejar de poner límites, a decir lo que siento sin explotar, a entender que amar no significa abandonar mi vida, mis amigos, mi familia o incluso mi libertad. Y sobre todo, estoy aprendiendo que no necesito cargar con las culpas de las decisiones que otros toman, porque yo sé que una relación puede terminar con dolor, pero eso no convierte o no lo convierte a uno en el responsable de la felicidad del otro. Quizás mi mayor aprendizaje fue descubrir que antes de encontrar una pareja distinta, necesitaba encontrar una versión distinta a mí. Una mujer capaz de amar sin miedo, de poner límites sin atacar y de quedarse con ella misma, aunque alguien le diga que es la culpable de su infelicidad.